Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Dar un paso atrás. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 7. Tom Marvolo Riddle miró impasible a sus subordinados, aunque estaba completamente furioso por dentro. Los tontos le habían costado su mejor varita en su error más reciente y ahora estaba completamente fuera de paciencia con todos ellos. Ahora alguien tenía que ser castigado, tenían que aprender que la incompetencia en ese nivel no sería tolerada. Simplemente no podía entender cómo las cosas podrían haber salido tan mal. Tenía sus sospechas, por supuesto, pero quería escuchar la explicación por sí mismo. Necesitaba saber cómo algo que podría considerarse un problema menor se había convertido en lo que había sucedido. Escena retrospectiva. Después de aparecer lejos de Grimmauld Place, el señor oscuro entró en la cabeza de cerdo en Hogsmeade para esperar a que los otros tres hombres concluyeran sus negocios con la familia Black. Las tres jóvenes serían una adición bienvenida a sus filas y los fondos que su causa recibiría debido al acuerdo aún más. Pidió un gran vaso de Rioja Rojo, una bebida que le había gustado mucho en momentos de relajación, y se dirigió a una habitación privada que había solicitado más temprano en el día, donde se sentó y tomó un sorbo de vino con cuerpo. Fue alrededor de 30 minutos después que escuchó las fuertes voces de su socio en el pasillo e inmediatamente notó la mirada insatisfecha que cada uno llevaba cuando entraron en la habitación. Claramente, los tres estaban bastante furiosos. ¿Debo suponer que sus negociaciones no terminaron favorablemente?, preguntó. ¿Se podría decir eso?, escupió Randolph. Al ver que Lestrange estaba demasiado enojado para ser coherente, Riddle miró hacia Abraxus Malfoy, rogándole que se lo explicara. Parece que el joven señor Potter se ha encargado de intervenir, dijo el rubio con desagrado. El señor oscuro tomó otro sorbo de su bebida antes de colocar suavemente el vaso sobre la mesa y entrecerró los ojos, pensando profundamente. El pequeño bastardo morirá por esto, Dolores se encargará de eso, declaró Lestrange enojado. Señor Lestrange, no subestimaría al señor Potter, hay algo en el niño que es bastante inquietante, advirtió Voldemort. Es un pequeño pinchazo que interfiere, concluyó Yaxley con amargura. Pero también es muy talentoso y poderoso, de eso no tengo dudas, reflexionó Voldemort en voz alta. Es un niño sangriento de 16 años, señaló Yaxley. Y, sin embargo, tiene algunas de las mejores habilidades de oclumancia que he encontrado, declaró Voldemort a sabiendas. Si él ha puesto tanto esfuerzo en una oscura rama de la magia, entonces imagina cuánto esfuerzo ha puesto con su varita mágica, imploró. Él ya se ha demostrado a sí mismo más allá de sus dos hijos y usted los ha estado tutorizando desde que podían caminar, agregó, mirando a Randolph con una expresión severa. El hombre simplemente gruñó y tembló de rabia reprimida. Ve y toma un poco de aire, Voldemort instruyó al hombre. Antonin estará aquí pronto, tráemelo. Randolph lanzó una profunda bocanada de aire y asintió con la cabeza antes de abandonar la habitación. Abraxus, quiero que uses todos los contactos que puedas y aprendas todo lo que puedas sobre el chico, quiero saber si es un posible aliado para nosotros, sería muy útil para nosotros, ordenó el señor oscuro. Abraxus frunció el ceño antes de hablar. Pero seguramente mis esfuerzos serían infructuosos si Antonin va a matar al niño, observó. Como dije, no debe subestimarse, debemos prepararnos para cada eventualidad, respondió Voldemort. Pero Antonin es un campeón mundial de duelistas, el niño no tiene ninguna posibilidad contra él, intentó Malfoy, sin ganas de intentar revisar los archivos de Potter. Sabía que si Charlus se enteraba que estaba muerto, no hacía preguntas. El hombre se tomaba muy en serio la privacidad de su familia y cualquier intento de espiar sería tratado con prejuicios completos y extremos. Solo hazlo, Abraxus, Voldemort ordenó una vez más, su voz adoptando un tono peligroso. Malfoy tragó saliva y asintió. Sabía que ya no tenía elección en el asunto. Unos instantes después, Randolph regresó con otro hombre a cuestas. El joven Antonin Dolores era un hombre alto y ancho con cabello castaño corto y ojos azules que exudaban confianza, reflejando la forma en que se portaba. Señor Gaunt saludó al señor oscuro con una sonrisa y le ofreció la mano al hombre. Antonin Voldemort lo saludó calurosamente.
Tom Riddle se había encariñado mucho con el joven duelista y vio mucho potencial en él. En muchos sentidos le recordó a sí mismo en sus años más juveniles. Fuerte, ambicioso y apasionado por lo que hizo, aunque sus caminos ciertamente habían sido diferentes. Antonin se había criado en un hogar de sangre pura con una familia amorosa y alentadora. Tenía todas las ventajas que un joven y huérfano Tom no tenía, pero no podía sostener eso contra el hombre. Randolph acaba de informarme que alguien logró interferir en tus tratos con el señor Negro, dijo Doloov simplemente. Entonces, ¿con quién peleó? Preguntó, claramente ansioso por poner a prueba sus habilidades. Sabía que cualquiera que representara a la familia Black sería un mago capaz. Potter, gruñó Lestrange. Pensé que el contrato decía que Potter no podía hacerlo, respondió Doloov preocupado. Había escuchado historias de Charles Potter y su destreza con una varita mágica y todavía no estaba tan interesado en enfrentar al hombre, sabía que podía vencerlo en un duelo pero no luchar hasta la muerte. No, Charles, interrumpió Malfoy. Su hijo Harry. Doloov frunció el ceño y sacudió la cabeza. Sabía que cualquiera con el nombre de Potter estaría más que dotado de una varita mágica, pero nunca había escuchado el nombre de Harry. Había oído hablar del hijo mayor James, pero ni siquiera un susurro del otro. ¿Harry? Preguntó confundido. Los otros gemelos, señaló Jaxley. Doloov farfulló. Pero debe ser un niño, no voy a matar a un niño, dijo con severidad. Aunque Antonin no era la persona más moral en lo que respecta a los duelos, no pudo asesinar a un niño. Su reputación ya era incompleta en el mejor de los casos y no quería ser conocido como un asesino de niños, había muy poco que fuera peor en el mundo mágico. Él fue quien puso el dinero y aceptó el duelo, explicó Malfoy. Doloov sacudió la cabeza una vez más. No lo haré, ni un niño, respondió con seriedad. Jaxley, Malfoy y Lestrange miraron al señor oscuro implorantes, pero él simplemente se encogió de hombros, después de todo, no era su preocupación. Pero estuviste de acuerdo, Lestrange le recordó acaloradamente. Eso fue antes de que fuera un niño, respondió Doloov enojado. No está sucediendo, declaró y salió de la habitación. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Jaxley, claramente preocupado por su situación. Mataré al bastardo, ofreció Lestrange. Potter ya ha demostrado que tu magia no funcionará contra él en varias ocasiones, dijo Malfoy arrastrando las palabras. Lo último que necesita su reputación familiar es que su nombre se avergüence una vez más por un Potter. Lestrange se quedó boquiabierto y comenzó a tartamudear incoherentemente. Es un problema para ustedes tres resolver, Voldemort irrumpió. Estoy seguro de que entre ustedes tres, pueden llegar a algo, pero por ahora me iré, tengo otras cosas que atender, explicó antes de salir de la habitación, pensando profundamente en los acontecimientos del día y esperando que los otros hombres fueran realmente capaces de manejar la situación. Estaba muy interesado en escuchar el resultado del duelo y estaba seguro de que quienquiera que eligieran para representarlo sería asesinado ahora que Doloov se había negado a luchar. Había algo en el chico Potter que lo tenía intrigado, por supuesto necesitaría ser vigilado y reclutado si era posible. Un chico de tal talento era una rareza después de todo. Descanso. Fue una semana después cuando Abraxus Malfoy llamó a la puerta de entrada de Antonin Doloov y lanzó un profundo suspiro mientras esperaba que el hombre respondiera. No estaba contento de que él y sus asociados estuvieran recurriendo a esta medida, pero después de mucha deliberación, fue lo mejor que pudieron encontrar para salvar su reputación. La puerta se abrió para revelar al duelista, que inmediatamente entrecerró los ojos cuando vio a su visitante. Ya te dije que no lo haré, Abraxus Doloov le recordó innecesariamente. Malfoy levantó las manos en un gesto pacífico antes de responder. Respeto a Antonin, no es por eso que estoy aquí, quería disculparme, explicó mientras sacaba una costosa botella de whisky de fuego de su bolsillo. Doloov miró la botella con cautela antes de asentir y permitir que el hombre entrara a su casa. ¿Has encontrado a alguien más para pelear? Preguntó mientras ambos tomaban asiento en la sala de estar. Malfoy suspiró y sacudió la cabeza. Es algo en lo que todavía estamos trabajando, pero estamos seguros de haber encontrado al hombre adecuado, respondió con confianza. Doloov simplemente asintió mientras convocaba un par de vasos de un gabinete cercano y permitió que Abraxus les sirviera una bebida a ambos. Esperó a que el otro hombre tomara su primer sorbo, solo para asegurarse de que no estuviera teñido de ninguna manera.
Aunque eran amigos, no pasaría por alto a Malfoy intentar algo disimulado. Cuando estuvo contento de que la bebida no había sido manipulada, vació su propio vaso y chasqueó los labios con aprecio. Por supuesto, podía permitirse esas cosas por sí mismo, pero nunca podría entender por qué las personas gastarían tanto oro en un producto básico como el alcohol, algo en lo que no solía participar personalmente. Los dos pasaron unas horas bebiendo y conversando amablemente mientras se abrían paso a través de la botella que el rubio había traído con él. Antonin se sentía bastante ebrio mientras terminaba su vaso final de licor y era muy consciente de lo borracho que se había vuelto, pero Malfoy parecía tan sobrio como cuando había entrado. Evidentemente, el hombre era mucho más tolerante con la sustancia que el duelista. Antes de que pudiera reflexionar más sobre su observación, Dolores vio un destello de luz roja antes de que no supiera nada más. ¿Está afuera? Jaxley preguntó con preocupación mientras se quitaba la capa de invisibilidad que se había estado ocultando a él y a Randolph. De hecho, dijo Malfoy arrastrando las palabras mientras tomaba el último líquido ámbar antes de colocar el vaso en el cristal con un ruido más fuerte de lo necesario. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Jaxley preguntó más. Lo hará, confirmó Malfoy con confianza. No veo por qué no usamos la maldición Imperius, intervino Randolph confundido. Malfoy sacudió la cabeza exasperadamente. Porque Antonin es mucho más poderoso que todos nosotros y habría luchado con facilidad, explicó por lo que parecía la 100ª vez. Lestrange se encogió de hombros. Nos quedaremos aquí hasta que estemos listos para llevarlo y darle las pociones antes de que llegue Potter, les informó a Abraxus. Manténlo aturdido y, por el amor de Merlín, átalo, ordenó. Enviaré la carta al niño y volveré dentro de una hora. Los otros dos hombres asintieron entendiendo y nuevamente aturdieron a Dolores antes de conjurar cuerdas y atar al hombre. El día siguiente se gastó asegurándose de que el duelista permaneciera sometido, aunque eran reacios a seguir aturdiéndolo, sabiendo que lo inhibiría considerablemente durante la pelea. En su lugar, siguieron silenciando hechizos sobre él y se aseguraron de que sus cuerdas estuvieran seguras en todo momento. Después de que amaneció la mañana del duelo, los tres hombres aparecieron con el Dolores aún atado a la granja abandonada de Norfolk que Abraxus había elegido para que la lucha se llevara a cabo. Al llegar, Malfoy retiró 5 viales de varias pociones y comenzó a inspeccionarlos, asintiendo con su aprobación una vez que lo había hecho. Todavía no has explicado el plan, Jaxley le recordó. Y cuando esto termine, sabes que vendrá por nosotros, agregó preocupado, señalando a un deslumbrante Dolores. Malfoy sacudió la cabeza y apuntó con su varita al duelista. Obliviate, murmuró. La expresión de Dolores se aclaró de inmediato y su mirada quedó vacía. Antonin no recordará nada, dijo la rubia simplemente. Se despertará y asumirá que había estado borracho. Jaxley se encogió de hombros. Entonces, ¿qué son esas pociones? Lestrange cuestionó con curiosidad. Malfoy comenzó a gesticular hacia un vial de líquido azul. Es una solución de fortalecimiento, les informó. También tenemos un elixir de resistencia, una poción de regeneración y una esencia de vampiro, finalizó, claramente feliz con los fluidos que había traído. ¿Y eso? Preguntó Jaxley, señalando el vial final que parecía contener un humo negro. Ah, ahora esto es muy especial. Malfoy arrastró las palabras dramáticamente. Se le conoce como Death's Breath, una poción muy poderosa que doblegará a cualquier hombre a la voluntad de aquellos que se los administren, explicó. Es extremadamente costoso y los ingredientes son muy raros, en realidad se llama así por su capacidad de convertir a una persona en un infierno viviente y permitirle el pleno uso de su habilidad mágica. Nunca he oído hablar de eso, interrumpió Lestrange. No es una mezcla bien conocida, respondió Malfoy con gravedad. Es con gran esfuerzo y muchos pidieron favores que logré adquirirlo, aunque dudo mucho que pueda volver a hacerlo, admitió con el ceño fruncido. Entonces vamos a meterlos en él, es casi la hora, señaló Jaxley. Los tres hombres forzaron las 5 pociones hacia el otro hombre y vieron cómo su comportamiento cambiaba de completamente tranquilo a bastante irritable mientras el rubio le susurraba instrucciones al oído. Creo que eso lo hará, declaró cuando terminó. Mercutio, ¿vas a recogerlo cuando termine? Te aseguro que los efectos tardarán un par de días en desaparecer, agregó con comodidad.
Antes de que el otro hombre pudiera responder, su conversación fue interrumpida por un rugido gutural emitido por Dolov, quien estaba claramente furioso e intentaba luchar contra sus ataduras. Malfoy notó de inmediato el enrojecimiento de sus ojos y se volvió enojado hacia Randolph. ¿Qué hiciste? Él demandó. Le di algo de Draft of Rage. Randolph se encogió de hombros. Es lo que siempre tomo antes de una pelea. Malfoy colocó su cabeza en sus manos y la sacudió exasperadamente. Eres un imbécil, Antonin es un sangriento duelista, no lucha enojado e incontrolado como tú, es deliberado y fluido, gritó furiosamente. Randolph se encogió de hombros. Estúpido bastardo, gritó Jaxley, dándose cuenta de lo que había sucedido. Acabas de convertirlo en lo contrario de lo que necesita ser. Bueno, no lo sabía, respondió Randolph acaloradamente. Acabas de joder esto, respondió Jaxley con incredulidad. Hubiera estado bien, pero ahora probablemente lo hayas matado. Lestrange gruñó. Está luchando contra un chico de 16 años y el pequeño bastardo necesita ser castigado, rugió. Estará bien, terminó con desdén. Será mejor que esperes que sea un idiota, advirtió Malfoy. Estará en tu cabeza si sale mal. Lestrange se encogió de hombros y miró a los otros dos hombres con tristeza. Tráelo al maldito granero y vámonos, Potter estará aquí pronto, ordenó Malfoy, claramente todavía de mal humor. Lestrange condujo a Dolores al granero y retiró las cadenas antes de salir rápidamente y cerrar la puerta con un movimiento de su varita, haciendo rodar al otro por debajo del hueco después de haberlo hecho. Malfoy y Jaxley observaron la estructura con cautela mientras temblaba bajo el impacto de los hechizos de Dolores. Vamos, suspiró la rubia mientras Lestrange depositaba las cadenas al lado de los frascos de pociones desechados. Los tres hombres desaparecieron, esperando y rezando para que las cosas siguieran su camino. Fin flashback. El señor oscuro escuchó la explicación que los hombres le dieron y asintió rígidamente, todavía furioso, pero ahora tenía mucho más en qué pensar. Caballeros, comenzó neutralmente. Sus esfuerzos fueron encomiables. Los tres hombres dieron un suspiro de alivio. Sin embargo, continuó. Deberías haber consultado conmigo mismo antes de intentar algo así y me siento decepcionado por la pérdida de Antonin, no debería haberse hecho de esta manera, agregó casualmente. Abraxus, Mercutio se dirigió a los dos. Comience a planificar lo que discutimos, Randolph estará al frente, instruyó, luchando contra el impulso de sonreír cruelmente. Los dos hombres asintieron y se fueron rápidamente, ambos comenzando a sentirse incómodos en presencia de su líder. La expresión de Voldemort se oscureció significativamente después de que salieron y comenzó a caminar de un lado a otro. Estoy muy decepcionado de ti, Randolph, no esperaba un error tan aficionado de tu parte, suspiró con nostalgia. Crucio rugió mientras sacaba su varita tan rápido como un destello. Randolph se derrumbó inmediatamente bajo el dolor del hechizo y gritó en agonía cuando cada terminación nerviosa ardía sin piedad. Tienes mucho que expiar por Randolph, le informó el señor oscuro después de haber levantado el hechizo y miró con desagrado al hombre que ahora lloraba. No vuelvas a cometer tal error o seré mucho menos misericordioso. Randolph jadeó profundamente mientras asentía su obediencia, sorprendido por la cantidad de dolor que estaba experimentando. El señor oscuro sonrió malvadamente y una vez más apuntó su varita al hombre. No podemos tener susurros sobre mi trato contigo, dijo simplemente. Obliviate, murmuró casualmente. Inmediatamente, Randolph parecía confundido sobre por qué estaba en un montón en el suelo y siseó de dolor mientras intentaba ponerse de pie. ¿Estás bien, Randolph? Voldemort preguntó con falsa preocupación bien practicada. Todavía estaba furioso con el hombre, pero había expresado algo de él, aunque todavía no estaba ansioso porque sus subordinados recordaran sus castigos. Su posición de poder no era del todo segura después de todo y necesitaba su apoyo para el reclutamiento. Había aceptado hace mucho tiempo que no podía crear su nuevo orden sin ellos, para su molestia. ¿Qué pasó? Randolph gruñó. Estábamos discutiendo nuestro próximo plan y tú tomaste una caída bastante desagradable, explicó Voldemort mientras ayudaba al hombre a ponerse de pie. Acabas de aceptar liderar el próximo ataque, todo un honor recibir. Randolph simplemente parecía confundido, pero sacudió la cabeza y sonrió maniáticamente. Será un placer, dijo alegremente. Justo como pensaba, entonó Voldemort solemnemente.
Ahora, ¿por qué no vas y descansas? Te ves un poco pico y debes estar en tu mejor momento después de todo, ofreció. Randolph se frotó la nuca y asintió, frunciendo el ceño mientras lo hacía. Sí, estuvo de acuerdo. Gracias, terminó mientras salía de la habitación dejando atrás a un Tom Riddle muy atento. El señor oscuro pasó mucho tiempo contemplando al chico Potter. Incluso después de su error, el niño no debería haber sido rival para Antonin, reflexionó en voz alta. Será un fuerte aliado, supuso. O una espina clavada en mi costado si decidiera oponerse a mí, concluyó con gravedad. Sacudió la cabeza desapasionadamente. Debo ser cauteloso con él. Descanso. Albus Dumbledore estaba paseando por la amplitud de su oficina contemplando el enigma que era Harry Potter. Por supuesto, había tenido la oportunidad de echar un vistazo a la mente del niño, pero desde ese encuentro, había aprendido muy poco sobre él, a excepción de lo que el personal había compartido con él. Filius no tenía más que elogios para el adolescente y sus habilidades, y el director no dudaba de los encantos de la impresión del profesor, pero no podía confiar en las observaciones de un hombre sobre Tom Riddle. El hombre era peligroso y depositar su fe en un joven de 16 años, por muy talentoso que fuera, no le sentaba bien al anciano maestro de la transfiguración. Al menos, no sin más pruebas del potencial del chico Potter. Por lo que él mismo había visto, creía que el potencial existía dentro de Harry, pero lo que había presenciado no era una habilidad completa y absoluta, pero estaba involucrado más que un poco de suerte. Debo probarlo más, suspiró infelizmente. ¿Pero cómo? Continuó paseándose de un lado a otro mientras reflexionaba sobre su situación. Sabía que no podía poner al niño en una posición peligrosa, tenía el respaldo de Charlus, un hombre que Dumbledore no estaba interesado en cruzar. Se detuvo de repente cuando una idea lo golpeó. Eso es todo, susurró al darse cuenta. No solo lo pondrá a prueba, sino que me mostrará lo bueno que es, concluyó, dando un suspiro de alivio. Reunió su idea, puso todos los factores en su lugar y finalmente asintió con la cabeza, contento con lo que había inventado. Su primer puerto de escala sería una conversación con el profesor Mordlake para organizar la puesta en práctica de la primera parte de su plan. Veamos de qué está hecho realmente, declaró, acariciando el plumaje de su fénix que trinó de acuerdo. Nuestras propias vidas pueden depender de él. Descanso. Habían pasado 2 semanas desde el duelo con Dolores y el día que Harry había estado esperando había llegado. Un viaje a Hogsmeade con el resto de los merodeadores. Se había visto obligado a perderse el anterior debido a que se encontraba detenido por su interrogatorio público de Snape y Lestrange, pero ahora estaba libre de esos y había seguido entrenando con demasiada frecuencia, a menudo ahora acompañado por los otros que estaban mejorando enormemente. Remus, James y Sirius estaban muy cerca de producir un Patronus corpóreo y Peter mejoraba y mejoraba continuamente con su lanzamiento de hechizos, algo que nunca había sido particularmente talentoso. Hoy, sin embargo, no estarían entrenando. Hoy se trataba de pasar unas horas lejos del castillo y simplemente divertirse tanto como pudieran. El grupo asistió al desayuno a la mayor brevedad posible y tuvo una comida apresurada antes de dirigirse al vestíbulo de entrada para ser revisado por Filch, quien, como Harry descubrió, todavía tenía su tendencia a estar demasiado celoso con su detector, pinchando y empujando innecesariamente. Duro e invasivo. ¿Dónde primero? Preguntó Remus mientras salían de los carruajes. Zoncos, respondió Sirius de inmediato. Entonces Oneiruques, dijo Peter. Entonces las 3 escobas, agregó James. ¿Entonces lo de siempre? Remus preguntó divertido. Supongo que sí, guía el camino de Mooni, instruyó James. Remus simplemente negó con la cabeza y los condujo a la tienda donde se cocinaban muchas bromas de los merodeadores mientras examinaban los estantes y descubrían artículos nuevos y olvidados que causaban travesuras y caos. Después de que terminaron de comprar sus productos, algo que tomó una cantidad considerable de tiempo, los adolescentes se dirigieron a la tienda de dulces para agregar a sus compras para el día. No puedo ver cómo te comes esos Mooni, declaró Sirius, haciendo una mueca mientras veía al otro chico llenar su canasta con sangre. Remus se encogió de hombros. Creo que al lobo le gustan, susurró. Sirius le dedicó una débil sonrisa y asintió con la cabeza. Cada uno escogió lo que les gustaba y pagó por sus productos antes de salir y dirigirse hacia el pub para almorzar, todos sintiéndose hambrientos por los esfuerzos de las compras.
Al encontrar una mesa sin ningún problema, se sentaron y esperaron a que Rosmerta, mucho más joven, de lo que Harry estaba acostumbrado a ver, viniera y tomara sus órdenes. Potter, Black saludó a James y Sirius calurosamente. Te lo advierto, nada de tu tontería hoy, agregó, moviendo un dedo hacia ellos. A Rosie, no soñaríamos con algo así, respondió Sirius con una elaborada reverencia y una sonrisa que decía lo contrario. La mujer levantó una ceja al niño y colocó sus manos sobre sus caleras. Fuegos artificiales en los baños, laxantes mugle en la cerveza de mantequilla de otros estudiantes, el taburete del bar que mordería a cualquiera que intentara sentarse, se tambaleó. ¿Necesito continuar? No es necesario, respondió Sirius despectivamente. La mujer agarró sus brazos y sacudió la cabeza al grupo. Estaré observando, les informó amenazadoramente. Ahora, ¿qué puedo conseguir por ti? Preguntó ella, quitando un bolígrafo y una libreta de su delantal. Ensalada de pollo, por favor, respondió Harry primero. Rosmerta lo miró correctamente por primera vez y luego rápidamente hacia James antes de volver a mirar a Harry. Escuché rumores de otro de ustedes, suspiró. Por favor, no me digas que eres tan malo como él, imploró, señalando a un simulado ofendido James. Te aseguro, Rosie, mi hermano es mucho peor, interrumpió antes de que Harry pudiera responder. Harry sacudió la cabeza divertido y sonrió. Eso me cuesta creerlo, replicó Rosmerta. Ahora, ¿qué están teniendo los demás? Pollo y papas fritas, respondió Sirius. Filete azul y papas fritas, por favor, Remus intervino en voz baja. Ensalada de pollo, por favor, solicitó James. Lo mismo, Peter se encogió de hombros. Y 5 cervezas de mantequilla. Pronto estará contigo, explicó la camarera una vez que había escrito la orden, antes de regresar al bar. Fue cuando el grupo estaba a mitad de la comida cuando su día de diversión empeoró. Harry acababa de llevar su bebida a los labios cuando el ruido distante de una explosión resonó por todo el bar y el adolescente se puso de pie instantáneamente, con su varita en la mano. El resto de los ocupantes en el bar se congelaron y se quedaron en silencio, escuchando nerviosamente cualquier sonido de perturbación. La puerta de las 3 escobas se abrió de golpe cuando se escuchó otra explosión mucho más cercana. Comer muerte, gritó la intrusa de mediana edad antes de que simplemente se derrumbara. Después del breve segundo de estupor conmocionado, los clientes comenzaron a entrar en pánico, sin que nadie supiera qué hacer en la situación. Harry inmediatamente se puso en acción poco después, seguido por el resto de los merodeadores. Rosmerta llamó con voz dominante. La mujer inmediatamente prestó atención al tono dominante y volvió su atención al niño, notando que él estaba tranquilo pero listo para una confrontación. Bloquee la puerta una vez que nos vayamos, pero no la cierre mágicamente, indicó con firmeza. Vamos, agregó al resto del grupo. Harry, no podemos salir, Remus respondió preocupado. ¿Para qué demonios crees que hemos estado entrenando? El adolescente de ojos brillantes respondió. Remus tragó profundamente, pero asintió con la cabeza. Formación 1, Harry continuó simplemente. Y recuerden lo que dije sobre los aturdidores, no los usarán, les recordó gravemente cuando llegaron a la salida del local. Cuando vio que no había más protestas, abrió la puerta y salió a las calles de Oxmeade, sus amigos automáticamente se colocaron en posición detrás de él, dejándolos a todos de espaldas para que no pudieran sorprenderse por ningún lado. Lo primero que notó Harry fue el frío, el familiar frío de los dementores. Joder, maldijo y envió 2 Patronus, uno a Dumbledore y otro a la oficina de Aurores. Dementores, explicó a los demás que inmediatamente se pusieron más nerviosos. Sin embargo, el momento de la vacilación no era ahora, ya que los primeros sonidos de la batalla se escucharon cerca. Gritando, agonizando, gritando ante eso. Harry llevó al resto de ellos a la vuelta de la esquina y suspiró sabiendo que la estrategia más segura que había decidido no funcionaría. Las escaramuzas eran pequeñas pero se extendían lo suficiente como para que demasiadas personas inocentes se lastimaran si los merodeadores intentaban cuidar de cada una a la vez. Lily James de repente gritó con urgencia cuando rompió la formación y cargó hacia un grupo de lucha. Mierda, gruñó Harry. Canuto, Wormy, ve con él, le indicó. Los 2 chicos solo dudaron por un momento antes de seguir a James, dejando a Harry y Remus juntos. Harry sofocó la sensación de miedo que lo había invadido al pensar en las personas que le importaban estar lejos de su protección.
Sabía que tenía que volver a ellos lo más rápido posible y se volvió para mirar al hombre lobo. Mientras lo hacía, sus ojos vieron algo que inmediatamente lo hizo temblar de ira, una ira que el otro adolescente podía sentir irradiando de su furioso amigo de ojos verdes. «Protégeme la espalda», exigió Harry peligrosamente mientras pasaba junto a Remus. Mientras seguía a Harry, Remus también se dio cuenta de lo que lo había irritado tanto. 4 personas con el atuendo completo de mortífagos estaban disparando una serie de maldiciones en un grupo de chicas de tercer año encogidas de miedo. El lobo dentro de Remus levantó su cabeza y ladró enojado, pidiendo justicia. Sin pensarlo, el hombre lobo rugió furiosamente y saltó tras su amigo. En el momento en que se encontraba a una distancia sorprendente, Harry disparó una maldición separadora y partió al más cercano de los atacantes en 2 en la cintura, llamando la atención de los otros 3 que ahora estaban claramente nerviosos y muy sorprendidos por lo que acababa de suceder, a pesar de que sus caras estaban ocultos por máscaras de hueso blanco. Avada Kedavra, gritó una voz masculina áspera después de que logró sacudirse el estado aturdido en el que se había encontrado. Harry rápidamente conjuró un muro de piedra y desterró los escombros hacia un mortífago, una vez más sorprendido cuando explotó bajo el poder de la maldición. El hombre no podía creer que un simple estudiante fuera capaz de defenderse de la maldición asesina y observó triunfante como su objetivo era verdadero, bajando su varita prematuramente. El mayor shock fue cuando el chico conjuró la pared y desterró los restos hacia él, sin dejar tiempo para montar ninguna defensa. Antes de que pudiera comprender lo que estaba viendo, una gran roca chocó con su cabeza y su último recuerdo fue el sonido de su propio cráneo rompiéndose y derrumbándose sobre sí mismo. Harry, en su furia, no estaba satisfecho con la muerte fácil que le habían otorgado al hombre y disparó una corriente de fuego hacia el cadáver, reduciéndolo a nada más que una fina ceniza. Los 2 últimos intentaron dar la vuelta y correr, no queriendo involucrar al joven en la batalla, pero Harry tenía otras ideas. Agitó su varita, causando que una llama larga y delgada se convirtiera en un látigo que agrietó en dirección a uno de los hombres que huían, atrapándolo en el hombro y quitando el brazo derecho por completo. El hombre gritó de dolor y cayó al suelo, gimiendo, temblando y agarrándose el muñón del hombro. En este punto, el asaltante final había logrado poner una distancia razonable entre él y el adolescente vengador, pero de ninguna manera estaba a salvo. Harry sacudió la cabeza y resopló con desagrado. Debería haber aparecido, murmuró antes de tomar su propio consejo y apareció frente al hombre, sacó una daga y montó su ataque. El hombre se detuvo en seco cuando sintió una fuerte presión en el medio de la cara y levantó la vista solo para encontrarse con los mismos ojos de los que había intentado escapar. Cuando vio que el niño no estaba atacando, sino que sonreía triunfante, frunció el ceño y rápidamente encontró el motivo de la victoria que estaba recibiendo. Desvió la mirada hacia abajo y sus cejas se alzaron al ver la empuñadura negra de la daga, pero solo la empuñadura ya que la hoja ya había sido clavada en su cara. Se ahogó con el pánico que sintió y gritó cuando sintió que el objeto ofensor tiraba de él, la sangre brotaba y cubría de inmediato a su atacante todavía sonriente. Su cuerpo comenzó a arder. No había oído hablar de una quemadura por una simple herida de arma blanca, sino una quemadura que envolvió todo su ser cuando se desplomó en el suelo y gritó en silencio hasta que sintió que el flujo de sangre se desaceleraba, una señal de que su fin estaba cerca. Con un último gorgoteo y salpicaduras de sangre brotando de su herida abierta, se quedó quieto. Remus observó con horror y asombro cómo Harry despachaba a los 4 hombres de una manera tranquila y casual, haciendo todo lo posible para combatir las náuseas que sentía revolviéndose en el estómago. Sin embargo, el lobo tenía otras ideas y aulló agradablemente con lo que el otro niño estaba haciendo, lo que hizo que Remus asintiera con la cabeza también. Los bastardos se lo merecen, gruñó, el brillo ámbar en sus ojos se hizo cada vez más prominente a medida que aceptaba la observación de su compañero interior. Se sacudió de sus pensamientos y corrió hacia su amigo, sintiendo la necesidad de protegerlo y aunque sabía que Harry no lo necesitaba, el lobo insistió en ello con ferocidad. Harry había comenzado a moverse hacia otra colección de personas que necesitaban ayuda urgentemente y jadeó al reconocer a las 3 chicas que se las arreglaban para defenderse bastante bien a pesar de que las superaban considerablemente en número. Tenía que admitir que incluso una Bellatrix de 16 años era muy impresionante con una varita mágica mientras la veía pelear contra 3 oponentes a la vez mientras Narcisa hacía todo lo posible para proteger a sus 2 hermanas de lucha.
Andrómeda también fue claramente capaz en una pelea, pero los números más grandes estaban empezando a pasar factura a los hermanos. Harry corrió a toda velocidad hacia ellos cuando otro grupo de mortífagos se acercó y se unió al ataque, obligando a los dos mayores a abandonar su ataque y recurrir a la protección bajo la nueva salva que se les había enviado. Harry anunció su llegada a la refriega con una poderosa maldición explosiva, reduciendo a 4 de los hombres a nada más que una fina niebla de sangre y restos dispersos. Bellatrix miró hacia donde había venido la maldición al igual que el resto de los mortífagos, y sintió un gran alivio sobre ella cuando vio el fuego esmeralda en un par de ojos muy familiares. Harry sonrió malvadamente cuando uno de los mortífagos comenzó a disparar un hechizo naranja que había visto una vez antes. Lestrange gruñó, aunque se hinchó internamente ante la oportunidad de matar al bastardo. Potter escupió el otro hombre mientras disparaba la misma maldición una vez más solo para ver que el adolescente la apartaba casualmente. Lo siguiente de lo que el hombre se dio cuenta fue de una sensación de rasgadura cuando se quitó la mitad de su máscara y la maldición cortante que regresaba le abrió la cara. Rugió de dolor al sentir una sustancia muy cálida y espesa que caía en cascada por su mejilla. Sabiendo que la herida se desangraría rápidamente, activó su traslador de emergencia y huyó. Jodido cobarde, siseó Harry mientras dirigía su atención al resto de los mortífagos y comenzó a disparar tantas maldiciones mortales como pudo. Rápidamente se encontró a sí mismo necesitando un escudo, ya que una corriente fue enviada desde muchas varitas. Mierda, maldijo mientras pensaba rápidamente en lo que podía hacer. Por el rabillo del ojo vio que Narcisa había sido aislada por un trío de hombres con túnica negra y volvió a gruñir enojado. Su ira disminuyó y fue reemplazada por una nueva sensación de miedo mientras veía a Remus atacar hacia ellos disparando todo tipo de maldiciones violentas. Se las arregló para derrotar a 2 de los hombres rápidamente, pero fue atrapado con un rompehuesos que atrapó su mano y le hizo soltar su varita, aunque eso no detuvo su carga. Simplemente gritó de dolor y evitó otra maldición enviada hacia él y saltó sobre el incauto mortífago, lo inmovilizó en el suelo con una mano y comenzó a golpear perpetuamente al hombre en la cara con su apéndice ya roto mientras rugía enojado, sus ojos aún brillaban. Narcisa miró con completo miedo cuando un niño con el que nunca había hablado acudió en su ayuda y golpeó a su atacante inconsciente, dejando su rostro destrozado y destrozado. Remus golpeó al hombre hasta que ya no pudo levantar su brazo, el lobo alentó sus acciones todo el tiempo. El hombre al que golpeaba estaba muerto, no había duda y Remus respiró profundamente por el esfuerzo y tragó profundamente. Sintió una mano en su hombro y levantó la vista para ver a la joven rubia que sostenía su varita, que ella inmediatamente le ofreció. Gracias, susurró con voz ronca mientras lo tomaba de nuevo en su mano, su otro ahora cojo y nada más que carne tierna. Se giró para ver que la lucha a su alrededor se había vuelto muy animada y estaba a punto de ayudar tanto como pudo cuando el escudo dorado alrededor de Harry cayó y se apareció frente a Bellatrix y Andrómeda, una mirada fría que empañaba sus rasgos. El trío se enfrentó a casi 2 docenas de personas con túnicas negras y Remus no tenía idea de lo que Harry estaba planeando, pero sabía que las cosas se pondrían muy peligrosas. Bellatrix estaba sorprendida por la repentina aparición del niño frente a ella y su hermana y no tenía idea de lo que estaba pensando. Lo único de lo que ella era muy consciente era el poder que irradiaba de él y la hacía estremecerse, pero no un escalofrío incómodo. Era uno que parecía envolverse a su alrededor en un cálido abrazo. Harry sabía que ahora estaba en una situación desesperada y aún necesitaba encontrar a James, Sirius y Peter. Aterrizó frente a las hermanas negras y la batalla pareció calmarse brevemente mientras concentraba todo el poder que podía reunir. Sabía que lo que iba a hacer no iría bien con muchos, pero en este momento, simplemente no le importaba. Fiendfire rugió y sonrió triunfante cuando las enormes llamas en forma de basilisco surgieron de su varita y envolvieron a sus ahora gritos enemigos. El basilisco se enroscó protectoramente alrededor del joven que la había convocado e hizo una reverencia mientras él deseaba que regresara a su lugar de origen. El poder que ejercía el chico sofocó su ira y ella obedeció y desapareció en el instante en que movió su varita en su dirección. ¿Estás bien, Remus? Harry preguntó preocupado cuando se volvió para mirar a su amigo, ignorando las miradas de sorpresa que llevaba el resto del grupo. Remus tragó saliva y asintió, pero su respuesta se interrumpió cuando Harry se puso rígido de repente. El frío se había vuelto prominente una vez más, haciendo que su cabello se pusiera de punta.
Se giró en el lugar para mirar hacia donde podía sentir el frío que irradiaba, sus ojos se agrandaron mientras lo hacía. A lo lejos, pudo ver un gran enjambre de dementores comenzando a rodear a otro grupo de personas, dos de las cuales Harry pudo identificar fácilmente por sus intentos de mantener a raya a las criaturas con las de su Patronus. Quédate aquí, Moony, asegúrate de que todo esté bien, indicó antes de desaparecer en silencio. Remus miró frenéticamente a su alrededor y se estremeció cuando el frío comenzó a calmarse. Suspiró sabiendo que su pelea había terminado ya que ni siquiera podía sostener su varita y ni siquiera había intentado lanzar zurdos. Sintió un suave apretón alrededor de su muñeca y se volvió para ver a la misma rubia que acababa de salvar moviendo su varita sobre su miembro inútil, murmurando suavemente mientras lo hacía. Siseó de dolor al sentir que los huesos volvían a su lugar y rápidamente se deleitó con el calor mientras vendajes apretados se envolvían fuertemente alrededor de su mano tan tierna. No podrás usarlo durante unos días, susurró Narcisa. Remus suspiró y asintió. Gracias, respondió agradecido y le sonrió cálidamente a la chica. Narcisa sacudió la cabeza. Gracias, respondió sinceramente. Me iban a secuestrar. La pareja fue interrumpida por dos fuertes jadeos. Andrómeda y Bellatrix habían estado observando la escaramuza a la que se dirigían los dementores y evidentemente Harry había aparecido. Incluso desde esta distancia fueron cegados por el brillo de su Patronus mientras galopaba y se unieron otros dos intentos menores, aunque no eran tan brillantes, ciertamente estaban ayudando. Bellatrix sacudió la cabeza ante la belleza del ciervo que podía ver y suspiró por dentro. Hay tanto para ti, Harry Potter, susurró, un susurro que no pasó desapercibido para su hermana mayor, que sonrió a sabiendas en su dirección. Descanso. James se lanzó hacia la pelirroja y sus amigos y comenzó a disparar maldiciones contra aquellos que los atacaban, pensando solo en evitar que fueran lastimados o asesinados. Escuchó la súplica de Sirius para que redujera la velocidad, pero ignoró a su amigo y continuó su camino para ver que la situación en la que se encontraba Lily se estaba volviendo más grave ya que solo lograban protegerse contra el ataque. Simplemente se abrió paso a través de las espaldas de aquellos que habían rodeado a las chicas y se colocó frente a ellas antes de girarse para enfrentar a los atacantes. Una maldición cortante le atrapó el hombro mientras lo hacía. Siseó de dolor pero devolvió el fuego instintivamente tragando saliva al darse cuenta de que se había puesto en una posición muy desventajosa. Estaba rodeado por todos lados, pero rápidamente se estaba relajando cuando Sirius y Peter lograron colocarse a cada lado de él. Bueno, se burló uno de los hombres enmascarados. Parece que tenemos que matar a algunos idiotas de Gryffindor, agregó alegremente mientras lanzaba una maldición hacia Marlene, que había dejado caer su escudo y jadeaba fuertemente. Sin siquiera pensar en las consecuencias, Sirius se zambulló frente al hechizo y sintió que se le rompía la clavícula. Apretó los dientes cuando el dolor explotó en el hombro y rugió furiosamente mientras comenzaba a disparar los hechizos que había estado aprendiendo de la magia de la familia Black, atrapando a los mortífagos por sorpresa por el uso de la magia oscura. Antes de que pudieran tomar represalias, Sirius había derribado a 3 de ellos, 2 murieron muy rápidamente cuando fueron envueltos por llamas negras, pero el tercero gritó de dolor cuando comenzó a arañar su propia cara empalando uno de sus ojos en el extremo de su dedo, tirando desde el zócalo en el proceso. Bastardo, chilló una voz femenina mientras miraba a su camarada y le lanzaba una maldición asesina al adolescente. Fue Peter quien evocó un muro para defender a su amigo, pero no pensó en desterrar los escombros resultantes lejos de sí mismo, causando ser golpeado por unas rocas pesadas, hiriéndolo bastante mal. Debido a esto, fue incapaz de evitar que la maldición cortante que le habían disparado le golpeara profundamente y le lastimó el pecho. Ver a su amigo caer de tal manera enojó a Sirius más de lo que jamás podría pensar posible y una vez más comenzó a disparar maldiciones con imprudente abandono, seguido rápidamente por James, ambos muy agradecidos por el entrenamiento que habían recibido de Harry. Los dos muchachos se dieron cuenta rápidamente de que las chicas a las que habían estado ayudando también entraron en acción, protegiéndolas cuando lo necesitaban, dejando a los dos enfocarse en atacar, ataques que caían miembro tras miembro de las filas de mortífagos. Los hombres del Señor Oscuro claramente no habían esperado tal resistencia y se derrumbaron bajo la presión de las maldiciones inesperadamente letales que se dispararon en su dirección, muchos murieron con muchos otros huyendo a través de las llaves de emergencia que llevaban.
Los dos muchachos dispararon maldición tras maldición y solo se detuvieron cuando Lily y Marlene les hicieron darse cuenta de que ya no había mortífagos para luchar a su alrededor. Los dos compartieron una mirada tímida y simplemente cayeron al suelo, completamente exhaustos por sus esfuerzos. Wormy, suspiró Sirius. Está bien, le respondió Alice. Está sangrando un poco y probablemente se rompió algunos huesos, pero estará bien. Sirius asintió con la cabeza, pero de repente se puso de pie cuando sintió que el frío se instalaba. James lo siguió rápidamente, pero su atención fue captada por una brillante y masiva corriente de fuego en la distancia y se resistió cuando se convirtió en un basilisco. ¿Qué demonios es eso? Marlene preguntó con miedo. Fiendfire, susurró Lily preocupada. Harry, dijo James a sabiendas, sintiendo que el alivio lo invadía, aunque el frío lentamente tenía prioridad. Lily observó cómo la serpiente en llamas envolvía a los que estaban atacando a su amiga, pero rápidamente se volvió hacia su izquierda cuando sintió que los dementores se acercaban. Expecto Patronum, James y Sirius trataron desesperadamente, solamente la emisión de un escudo débil por sus varitas. Los dos muchachos lo intentaron una y otra vez, pero fue inútil. Los efectos de los dementores pasaron factura y sus escudos se convirtieron en nada y las bestias se cerraron. Fue entonces cuando el grupo se dio cuenta de un poder de calentamiento frente a ellos cuando Harry se apareció entre ellos y las criaturas, un brillo asesino en sus brillantes ojos brillantes. Expecto Patronum rugió y sonrió victorioso mientras las púas ahuyentaban a los chillantes guardias de Azkaban. Fue seguido rápidamente por James y Sirius, quienes lograron producir un escudo fuerte cada uno para defender al resto de aquellos que no podían realizar el hechizo, cada uno sintiéndose rejuvenecido por la llegada de Harry. Cuando el último de los dementores se desvaneció en la distancia, Harry terminó el hechizo y miró frenéticamente a su alrededor en busca de más signos de lucha y suspiró aliviado cuando no pudo escuchar más indicadores de una batalla posterior. ¿Estás bien?, preguntó. Cuando recibió 5 asentimientos a cambio, exhaló un suspiro de alivio y se relajó permitiendo que su magia se calmara una vez más. Aunque Peter estaba herido y los demás en el grupo se veían bastante pálidos y desaliñados, sabía que estarían bien, a pesar de que James, Sirius y Remus tendrían que lidiar con quitarse la primera vida en la batalla. «¿Tomaste esa maldición por mí?», Marlene susurró de repente, mirando a Sirius con incredulidad. Sirius tragó saliva y asintió mientras agarraba su clavícula rota, el área cada vez más sensible. Marlene se acercó al niño y envolvió sus brazos alrededor de él suavemente, descansando su cabeza contra su pecho y sacudiendo la cabeza. Sirius miró hacia Harry y James, claramente desgarrado por lo que debía hacer. Por Merlín, Canuto solo abraza a la chica, o Harry lo hará, James suspiró. Sirius entrecerró los ojos a su amigo, pero obedeció y con cuidado la envolvió con su brazo intacto. Fue entonces cuando Harry se dio cuenta de otra presencia mágica muy poderosa e inmediatamente se giró, sacando su varita mientras lo hacía solo para enfrentarse a Albus Dumbledore, que parecía muy preocupado. «Creo que el señor Pettigrew necesita atención médica», declaró el director simplemente. «Quizás deberías volver al castillo, el resto del fin de semana de Hogsmeade ha sido cancelado», les informó. Los adolescentes asintieron y James y Sirius levitaron al merodeador derribado entre ellos mientras comenzaban a regresar a la escuela para obtener un tratamiento muy necesario para sus lesiones. «Señor Potter», Dumbledore los llamó, dirigiéndose a Harry. Harry se volvió hacia el anciano y esperó a que hablara. «Aunque no estoy de acuerdo con sus métodos, me complace que haya estado aquí, sin duda hubiera sido mucho peor si no lo hubiera hecho», suspiró el anciano. Harry simplemente asintió entendiendo y siguió a sus amigos de regreso al castillo. Dumbledore observó la devastación que se había producido en la última media hora y sacudió la cabeza. Todavía podía sentir el calor del Patronus que había alejado a los dementores, pero había una oscuridad que también impregnaba el aire y esa oscuridad pertenecía a un Harry Potter. «Impresionante», admitió. «¿Pero es suficiente para terminarlo?» Descanso. Tom Marvolo Riddle estaba esperando en un lugar seguro noticias sobre cómo se había desarrollado el ataque planeado contra Hogsmeade. Aunque la mayoría de los que había enviado habían sido nuevos reclutas, esperaba cosas positivas de ellos, ya que esta era su primera oportunidad de probarse ante él en una situación de ataque. Como precaución adicional, para garantizar los resultados deseados, también había enviado a los dementores y a algunos individuos más experimentados de su fuerza.
El señor oscuro frunció el ceño cuando las salas lo alertaron de una presencia que llegaba mucho antes de lo que había previsto. Frunció el ceño aún más cuando notó que en realidad era Randolph Lestrange quien había aparecido en la habitación con un corte muy grande y profundo en una sección considerable de su rostro. ¿Qué pasó, señor Lestrange?, preguntó irritado. Potter escupió el hombre sangrando simplemente. Lord Voldemort gruñó irritado. Parecía que el niño estaba eligiendo oponerse a él. O tal vez simplemente estaba defendiendo a sus amigos, reflexionó pensativo. Lestrange resopló y se dirigió a la tienda de pociones cercana para comenzar a atender sus heridas, dejando a su líder en sus pensamientos. Sin embargo, los pensamientos que tenía el hombre pronto se aplacaron a medida que más y más de sus seguidores comenzaron a regresar, la mayoría luciendo peor por el desgaste. ¿Esto es todo lo que hay?, los cuestionó peligrosamente cuando ya no volvieron. Menos de la mitad de los que había enviado habían vuelto a él y el hombre estaba furioso. El niño respondió una voz con miedo. Los mató. Fiendfire otro irrumpió. No pudimos tocarlo, explicó. El señor oscuro sacudió la cabeza. Entonces el chico había decidido oponerse a él después de todo. Definitivamente no es el resultado deseado de esa situación particular. Quizás todavía sea recuperable, el niño es claramente talentoso, murmuró mientras caminaba de un lado a otro. Estaba más que un poco sorprendido por lo que había escuchado y dedujo con confianza que el joven Potter no era un mago de la luz, había usado Fiendfire y obviamente lo había usado con éxito. Ningún mago de luz usaría ese hechizo incluso si la situación fuera grave. Era magia oscura y extremadamente difícil de controlar. Solo aquellos con un poder considerable podían hacerlo e incluso aquellos que encontraban un poco de magia difícil de dominar. Todavía hay una posibilidad, declaró. Necesito convencerlo de que vea las cosas a mi manera, agregó, sintiéndose frustrado por el niño. Continuó su ritmo mientras formulaba un plan en su mente, intentando encontrar una manera de ganar la lealtad de Potter. Necesito una reunión privada con él, susurró al darse cuenta cuando comenzó a redactar una misiva para el joven en su mente. Descanso. Fue el día después del ataque a la aldea y Charles Potter estaba paseando furiosamente en su estudio, esperando que llegara el hombre al que había solicitado la presencia. Al enterarse del ataque a través de un amigo que vivía en Hogsmeade, le había preocupado el bienestar de los niños. Una vez que le aseguraron que todos estaban bien, la preocupación que sintió rápidamente se convirtió en ira y ahora Charles Potter estaba cansado de estar inactivo. Era hora de que él tomara medidas y sabía que muchas personas estaban en un rudo despertar. Desde que la guerra con Grindelwald había terminado, él había pasado a un segundo plano y permitió que la sociedad hiciera lo suyo, pero ese ya no sería el caso. El fuego situado dentro de la habitación brilló con un color verde brillante y depositó a su amigo más viejo en la alfombra frente a él. Charles Arcturus lo saludó de la manera habitual mientras retiraba la ceniza de su túnica con un simple movimiento de su varita. ¿Has oído?, el otro hombre cuestionó gravemente. Tengo, confirmó Arcturus sombríamente. ¿Tengo razón en asumir que tienes un plan? Charles asintió rígidamente y le ofreció un asiento a su amigo. Creo que ya es hora de que esas viejas reliquias en el Wizengamot reciban una gran patada en el trasero, declaró mientras tomaba asiento. Arcturus frunció el ceño y parecía más que un poco decepcionado por la ambición de su cuñado. Estaba pensando que querría ser un poco más directo, murmuró, claramente decepcionado. Oh, llegaremos a eso, le aseguró Charles. Cuando sea el momento adecuado, ambos estaremos al frente, pero por ahora somos mucho más útiles políticamente. Arcturus frunció el ceño nuevamente pero asintió con la cabeza, una sonrisa se formó en sus labios mientras lo hacía. El muchacho parece estar bastante bien hasta ahora, observó. Pero le falta la influencia política que necesita, señaló Charles. Arcturus asintió una vez más y parecía positivamente alegre. ¿Eso significa que tenemos que despertar esas viejas mierdas como en los viejos tiempos?, preguntó. Charles sacudió la cabeza divertido. Pronto, prometió. Pero primero tenemos trabajo que hacer, necesitamos algunos aliados y creo que Dorea está planeando que todos controlemos personalmente a los niños, finalizó sacudiendo la cabeza. Descanso.
Después de salir del ala del hospital y dejar a Peter allí durante la noche para recuperarse, el resto del grupo fue enviado de regreso a sus salas comunes para que los profesores pudieran realizar una investigación exhaustiva sobre lo que había sucedido y reforzar la seguridad en la escuela. Los adolescentes pasaron una velada apagada en el común de Gryffindor, donde se hablaba muy poco. Después de que la profesora McGonagall les informara que 11 estudiantes habían muerto durante el ataque, una casa de Gryffindor muy desanimada y molesta se dirigió a la cama. Harry se había acostumbrado a la muerte a lo largo de sus años, pero podía ver que la mayoría de los demás luchaban por aceptar lo que había sucedido. Será mucho peor mañana, suspiró mientras se acomodaba en la cama para descansar un poco. Se despertó temprano como siempre y descubrió que el resto de los merodeadores estaba despierto, todo en su propio estado de silencio. Remus llamó mientras tomaba asiento al lado del chico muy pálido y tembloroso al pie de su cama. El niño no respondió, así que Harry lo empujó suavemente para llamar su atención. El hombre lobo se sobresaltó por su estupor y gritó por el inesperado contacto. ¿Qué pasa? Harry cuestionó al chico malhumorado. Maté a alguien, dijo Remus simplemente. Harry suspiró y puso su mano sobre el hombro de su amigo haciendo que el otro lo mirara desesperadamente. ¿Por qué lo hiciste? Harry lo cuestionó seriamente. Remus tragó saliva y compartió una mirada con James y Sirius, que parecían igualmente tristes. El lobo se hizo cargo, susurró con tristeza. Harry negó con la cabeza. No, Remus, ambos sabemos que el lobo no puede influenciarte tanto, inténtalo de nuevo, instó. Una vez más, Remus miró a los otros dos niños y una expresión de decepción se grabó en su rostro. Porque estaban tratando de matar a la hermana de Bellatrix, admitió en voz baja. Viste a alguien inocente en una situación que amenaza la vida y te acercaste, explicó Harry. ¿Qué crees que hubiera pasado si no lo hubieras hecho? Remus frunció el ceño pensativo antes de que apareciera una mirada de realización. La habrían matado, se ahogó preocupado. Lo habrían hecho, Harry estuvo de acuerdo. Hiciste lo que tenías que hacer para detener eso y deberías estar orgulloso de ti mismo, todos ustedes deberían, agregó firmemente mirando a James y Sirius. Si no hubieras hecho lo que hiciste, las cosas habrían sido mucho peores y más personas inocentes habrían sido asesinadas. Los otros tres muchachos compartieron una mirada incierta y Harry suspiró una vez más. Esos bastardos atacaron a los niños y atacaron para matar, gritó. ¿Qué harías diferente? Le preguntó al trío. Estuvieron en silencio por un momento antes de que James lo rompiera, levantando la cabeza y pareciendo mucho más seguro de sí mismo. Lo haría de nuevo, tantas veces como fuera necesario, declaró. Yo también, Sirius estuvo de acuerdo. Yo también, concurrió Remus, aunque un poco más en voz baja. Harry asintió con la cabeza. Mataste a esos hombres para protegerlos, no lo hiciste por diversión o a sangre fría, señaló. Lo que hiciste fue justo y nadie sostendrá eso contra ti, pero lo más importante es que no deberías hacerlo contra ti mismo, explicó. Solo siéntete orgulloso de lo que hiciste porque muy pocos habrían hecho lo mismo, terminó sinceramente. Los tres adolescentes se pusieron un poco más erguidos y sonrieron ante los elogios de su compañero merodeador. Compartieron una charla ociosa antes de bajar al desayuno para esperar y ver qué traería el día. Harry tenía el presentimiento de que las repercusiones del día anterior aún no se habían sentido, así que comenzó a prepararse mentalmente para cualquier cosa que pudiera salir mal. Entraron en el gran comedor y lo encontraron lleno, aunque la atmósfera era muy sombría. Se escuchó una gran cantidad de susurros sobre ellos mientras tomaban asiento, pero el grupo logró ignorarlo a favor de apilar sus platos con comida. Lily, Madeleine y Alice se unieron a ellos y simplemente se sentaron, ninguno de ellos sintiéndose nada habladores. Una vez que se limpiaron los platos, Dumbledore se puso de pie y la atención de la sala se centró únicamente en el director, que tenía una expresión muy sombría. Suspiró profundamente antes de hablar en un tono melancólico. Hoy nos encontramos de luto ya que 11 de los nuestros perdieron la vida en el ataque de Oxmea de ayer, comenzó con tristeza. Como resultado del ataque, el personal y yo estamos de acuerdo en que los futuros viajes a la aldea serán cancelados hasta que podamos estar seguros de su seguridad, explicó. Hubo una pequeña cantidad de susurros, pero nadie protestó en voz alta por la proclamación. Además, debido a que los dementores están en libertad, también tenemos que cancelar el resto de los partidos de Quidditch y poner un toque de queda a todos los estudiantes, suspiró.
Esta vez hubo una gran cantidad de protestas de muchos de los estudiantes por la pérdida del deporte, pero Dumbledore simplemente levantó las manos para silenciarlos. No podemos protegernos contra los dementores, por lo que ya no es seguro practicar o jugar, explicó. Pero hemos decidido que pondremos otras cosas en su lugar, tal vez una pelota y otro evento que se revelará a su debido tiempo, finalizó prometedoramente. De nuevo se escucharon susurros en la habitación y muchas personas que habían expresado su disgusto por la cancelación del Quidditch fueron abatidas. Ante el anuncio de que habría una pelota, el estómago de Harry se hundió al recordar la única otra pelota a la que había asistido durante el torneo de los Tres Magos. Levantó la vista de su lugar en la mesa y vio a Bellatrix que parecía mirarlo especulativamente, aunque no podía estar seguro porque cuando se dio cuenta de que ya no miraba en su dirección. Dumbledore nuevamente levantó las manos para silenciar la habitación, pero fue interrumpido por el sonido de las puertas del pasillo abriéndose y una gran contingencia de personas entró, algunas de las cuales Harry reconoció, pero otras que nunca había visto antes. Reconoció a Barty Crouch Sr., mucho más joven, con su característico bigote de cepillo de dientes. Abraxus Malfoy estaba detrás de él con un Lucius mucho más joven que caminaba hacia la mesa tan pomposo como siempre. La última persona que conocía era un Alastor Moody mucho más joven y saludable que tenía los ojos y las piernas, aunque todavía tenía muchas cicatrices. Esto no es bueno, concluyó Harry sombríamente. El gran grupo se dirigió a la mesa principal encabezado por nada menos que el ministro Bagnold, quien inmediatamente comenzó una conversación susurrada furiosamente con Dumbledore. Harry negó con la cabeza, pero estaba interiormente complacido de tener la ventaja en esta situación. Quaker había insistido en que estudiara a los miembros más prominentes de la sociedad antes de hacer el viaje de regreso, y como resultado, sabía todo lo que necesitaba sobre Bagnold. Era una mujer bastante severa en la superficie, pero había pasado la mayor parte de su tiempo siendo moralmente objetable hacia el asesinato de los seguidores del Señor Oscuro hasta que se dio cuenta de que era la única forma de combatir la amenaza contra la nación. Pero cuando ella cambió sus puntos de vista, ya era muy poco y demasiado tarde y una de las principales causas de que Harry fuera enviado aquí en primer lugar. Harry se sacudió de sus pensamientos al ver a Dumbledore sacudiendo la cabeza, suspirando y asintiendo con la cabeza derrotado antes de volverse para mirar a los estudiantes reunidos. ¿Podrían quedarse los siguientes estudiantes?, preguntó con un gesto irritable. Harry y James Potter comenzó de nuevo. Remus Lupin, Sirius Black, Frank Longbottom y las tres jóvenes hembras negras terminó con una reverencia en dirección a las tres chicas. La mujer que lideraba el grupo se inclinó nuevamente y le susurró algo más al director. También la señorita Evans, la señorita McKinnon y la señorita Prince si quieres, agregó con el ceño fruncido. El resto de ustedes, regresen a sus salas comunes, instruyó con firmeza. El resto de los estudiantes se fueron, todos muy confundidos. Solo cállate y déjame hablar, Harry susurró a los demás en un tono sin sentido cuando el último de los estudiantes se fue. Los demás asintieron con la cabeza y Harry le lanzó a Frank una mirada inquisitiva. Maté a dos de ellos que intentaban torturar a unos Hufflepuffs de cuarto año, explicó el niño en voz baja antes de agachar la cabeza, claramente avergonzado por sus acciones. Harry asintió entendiendo y le ofreció al niño una mirada de simpatía. Deberías estar orgulloso de lo que hiciste, Frank, interrumpió Sirius, haciendo que el chico llamara la atención y mirara al más joven confundido. Antes de que Frank pudiera responder, se hizo señas a los estudiantes restantes para que se unieran a los adultos reunidos, todos realmente muy graves y algo nerviosos, particularmente Dumbledore. Se acercaron al escenario con Harry a la cabeza, quien ya sabía que tendría que tomar el control de la situación antes de que Bagnold pudiera hacerlo. Antes de comenzar, ¿puedo preguntar por qué los Malfoy están aquí?, preguntó a la mujer cuando llegó a una distancia cómoda de los trabajadores del ministerio, una distancia de la que sentía que podía defenderse si era necesario. Lord Malfoy es gobernador de la escuela, señor Potter, respondió Dumbledore. El joven Lucius está aquí preparado para ocupar su lugar. Harry lanzó una mirada hacia el joven Malfoy, incluso un Lucius más joven hizo que su piel se erizara. Sin embargo, el otro chico parecía estar enfocado en otro estudiante, la hembra más joven. Harry sintió que la bilis se le subía a la garganta al ver la mirada que Lucius le estaba dando a Narcisa y se tragó la oleada protectora de ira que sintió antes de hablar una vez más. Eso puede ser así, gruñó.
Pero seguramente, como futuro gobernador de esta escuela, no debería estar mirando a un estudiante aquí de esa manera. Ante sus palabras, Narcisa también se dio cuenta de la mirada que se dirigía hacia ella y se movió incómoda antes de colocarse detrás de Harry y Remus, causando que la rubia mayor saliera de sus pensamientos claramente cuestionables. Ella iba a ser mi esposa, siseó Lucius enojado. Harry levantó una ceja ante los casi 20 años antes de sacudir la cabeza. Asqueroso, respondió simplemente. Y la palabra es la palabra clave en esa oración, ahora solo estás mirando a una niña de 13 años. Lucius gruñó y trató de alcanzar su varita, pero se encontró mirando la longitud de Harry antes de que pudiera tocar el mango de la suya. Lucius interrumpió a Braxus con advertencia. Harry sonrió y sacudió la cabeza divertido. Escucha a tu papi, Lucky, le aconsejó burlonamente. Lucius gruñó una vez más, pero alejó su brazo de donde estaba enfundada su varita antes de mirar inquisitivamente a su padre. El otro hombre sacudió la cabeza bruscamente en respuesta. Harry volvió su atención al ministro, que lo miraba con más que un poco de curiosidad. También vio a Moody, que estaba claramente divertido por la situación. Bueno, ahora que has terminado de medir tus varitas, ¿podemos continuar? Bagnold preguntó irritado. Harry le dio a Lucius una mirada mordaz final antes de encogerse de hombros. Quiero saber qué pasó ayer, dijo Bagnold sin rodeos. Mis aurores han investigado el pueblo e interrogado a los habitantes, pero faltan cosas que no podemos explicar, continuó con el ceño fruncido. Quería saber de los que estaban allí. Los aldeanos me llamaron la atención, les informó. Los idiotas con capas negras y máscaras blancas atacaron la aldea e hicimos lo que pudimos para detenerlos, respondió Harry de inmediato. Bagnold sacudió la cabeza y suspiró exasperadamente. Necesito más detalles que eso, señaló el ministro. Harry entrecerró los ojos hacia la mujer y decidió que necesitaba una verificación de la realidad real. Claramente, ella no tenía idea de la gravedad de la situación que enfrentaba la mágica Gran Bretaña. Salimos del pub después de escuchar las explosiones, comenzó, señalando a sí mismo y a los otros merodeadores. Lo primero que vimos fue a 4 de esos bastardos lanzando maldiciones letales a estudiantes de tercer año, explicó sombríamente. La ministra palideció notablemente antes de recomponerse. ¿Hechizos letales para los estudiantes? Preguntó incrédula. Harry simplemente asintió. Mataron a 11 de nosotros e hicimos lo que pudimos para detenerlo, respondió con seriedad. No había aurores ni profesores alrededor. Estábamos teniendo una reunión, pero tan pronto como recibí el mensaje del señor Potter, yo y los miembros del personal estuvimos allí lo más rápido posible, intervino Dumbledore. Claramente no lo suficientemente rápido, Dumbledore, respondió Crouch. Dumbledore admitió el punto con una inclinación de cabeza decepcionada. El punto es que Harry entró, es que se dejó a un grupo de estudiantes menores de edad para defendernos y atacarnos a nosotros mismos porque la escuela y el ministerio no pudieron hacerlo, señaló con irritación. Y claramente quieren condenarnos por nuestras acciones cuando deberían culparse por su falta de preparación. El ministro y su séquito tuvieron la decencia de parecer avergonzados antes de que la mujer viera claramente una abertura que estaba buscando. ¿Y cómo se defendieron? Ella preguntó. Había evidencia de magia oscura en todas partes de la aldea y, sin embargo, no encontramos vivos a ninguno de los atacantes y solo unos pocos cuerpos. Combatimos fuego con fuego. Harry se encogió de hombros. La ministra frunció el ceño y sacudió la cabeza. ¿Y dónde aprenderías tal magia? Ella cuestionó peligrosamente, mirando inquisitivamente al director. Somos negros, interrumpió Bellatrix, indicándose a sí misma, a sus hermanas y a Sirius. Bagnold suspiró y asintió entendiendo. Ella, por supuesto, era muy consciente de la reputación negra y la magia familiar que poseían. Mi papá es un auror, ofreció Frank. Me ha estado enseñando a defenderme desde que obtuve una varita, se encogió de hombros. ¿Y el resto de ustedes? Bagnold preguntó irritado. Le enseñé a mi hermano y sus amigos, respondió Harry. Lily, Marlene y Alice solo se protegieron. El ministro miró a Harry con gesto evaluador por un momento antes de que ella se dirigiera a él una vez más. Eres un joven muy interesante, reflexionó en voz alta. Nadie sabía que existías hasta hace unos meses y ya te has creado una buena reputación, agregó. Secreto familiar. Harry se encogió de hombros casualmente, ignorando la nota de nerviosismo que sentía.
Tutoría privada, agregó en explicación. ¿Y te enseñaron magia oscura? Modi habló. Depende de lo que consideres oscuro, respondió Harry con una sonrisa. Puedo matarte con un hechizo de levitación como podría con una maldición severa. Modi parpadeó y luego soltó una carcajada. Demasiado bien, muchacho, admitió. ¿Y de dónde vino el Fiendfire? Bagnold intervino una vez más, volviendo la conversación al tema que deseaba discutir. Uno de esos imbéciles debe haberlo lanzado y perdido el control. Harry se encogió de hombros. Vio a Modi que nuevamente lo miraba especulativamente. El hombre entrecerró los ojos y sacudió la cabeza. Sabía que el niño estaba mintiendo y decidió que vigilaría al adolescente. Si lo que él pensaba era correcto, entonces el joven Potter era definitivamente uno para mirar, para bien o para mal. La ministra suspiró y sacudió la cabeza una vez más, claramente más confundida ahora que cuando había llegado. No sé qué hacer, resopló. Los arrestamos a todos por usar magia oscura, respondió Crouch con enojo. Los estudiantes comenzaron a arrastrarse incómodamente detrás de Harry y los profesores parecían preocupados. Los Malfoy parecían alegres ante la idea y parecían estar esperando que los Aurores respondieran. Y hagan que se vean como bufones incompetentes en el proceso. Harry mordió al sentir que su furia aumentaba. Disculpe. Crouch cuestionó peligrosamente. Bueno, ¿cómo se vería en todos ustedes si nos arrestan y los medios se enteran del hecho de que depende de un grupo de adolescentes defendernos porque no estaban allí? Harry preguntó victorioso. Todos los miembros del ministerio compartieron miradas tímidas en la observación del joven. Hicimos lo que teníamos para sobrevivir porque no estabas allí para protegernos, reiteró Harry. De algunos de los rumores que he escuchado parece que no necesita protección, señor Potter, respondió Bagnold a la defensiva. No deberías escuchar los rumores, ministro, aconsejó Harry. Solo puedes trabajar con hechos en tu posición. Bagnold entrecerró los ojos hacia él, claramente la había molestado. Las puertas del gran comedor se abrieron antes de que ella pudiera responder y Arcturus junto con Charlus y Doria entraron a la habitación. Después de detenerse brevemente para considerar la escena, el anciano Black irrumpió hacia la asamblea, claramente muy enojado por lo que había deducido que estaba ocurriendo. ¿Qué demonios es esto? Preguntó peligrosamente. No tiene derecho a cuestionar a los estudiantes menores de edad sin el permiso o la presencia de sus padres, señaló. Simplemente estábamos haciendo preguntas, Lord Black, respondió a Blacksus Malfoy. Y sin embargo, no eres miembro del CNLE o del personal aquí, así que molesta antes de que te maldiga de vuelta a la granja en Francia desde donde te arrastraste, respondió Arcturus peligrosamente. Lucius parecía que iba a protestar, pero fue silenciado por una mirada de su padre. Soy un gobernador aquí, le recordó a Braxus. No me importa. Arcturus se encogió de hombros antes de centrar su atención en el ministro que parecía muy nervioso por la llegada del patriarca negro y los Potter. Solo estábamos haciendo preguntas, explicó. Ya no, Arcturus respondió simplemente. A menos que planees arrestar a alguno de estos estudiantes, preguntó, con más de un toque de advertencia en su tono. ¿Usaron magia oscura? Crouch interrumpió una vez más. Oh, cállate, Crouch interrumpió Charlus. Tu idea de que la magia oscura es algo más allá del hechizo que usas para cortarte el bigote. Arcturus resopló divertido y Doria levantó una ceja hacia su esposo, lo que hizo que el hombre se encogiera de hombros. Modi observó la escena que se desarrollaba ante él con total diversión. Había escuchado rumores sobre Potter y los lores negros, pero nunca había visto a los hombres, ni siquiera en su posición de guardia para las reuniones de Wizengamot. Crouch estaba claramente furioso por la broma hecha a su costa y su bigote se crispó irritado. Asumo que tienes todo lo que necesitas. Arcturus continuó, pero ni siquiera le dio a nadie la oportunidad de responder. Bien, ahora vete, tenemos cosas que discutir sobre los miembros de nuestras familias, exigió. No hemos terminado, respondió Crouch con enojo. A menos que sea oficial, entonces tú lo eres, respondió Charlus con seriedad. Crouch compartió una mirada con la ministra que sacudió la cabeza en derrota. Sabía que el chico Potter tenía razón y que si intentaban arrestar a alguno de los adolescentes, se reflejaría muy mal en ella y en su establecimiento. El niño se había mantenido bien a sí mismo y a sus amigos en contra de los miembros principales del ministerio y ella tuvo que respetarlo a regañadientes por eso.
Había escuchado de algunas fuentes que el chico Potter era muy talentoso, pero que aún era un completo misterio para todos. Incluso había intentado brevemente acceder a los archivos familiares para investigar un poco más al joven, pero no había tenido éxito. Lo que estaba claro para ella era que había mucho para ese chico y eso la hacía sentir más que un poco incómoda. Decidió allí, cuando salía del castillo, investigaría el asunto y le lanzaría una mirada al Auror. Quiero que aprendas todo lo que puedas sobre Harry Potter, Alastor, ordenó. Por alguna razón parece que le gustas, tal vez podamos usar eso. Modi asintió con la cabeza. Él también estaba muy interesado en el joven y estaba bastante satisfecho con la oportunidad de investigarlo. Sí, señora, confirmó con un gruñido. Descanso. Después de que la contingencia del ministerio se fue, Arcturus rápidamente despidió a los profesores también, claramente queriendo hablar con los adolescentes en privado. ¿Lo que pasó ayer? Preguntó calmadamente. Después de escuchar los diversos relatos de lo ocurrido, se frotó las sienes de manera frustrada y suspiró profundamente antes de mirar hacia Charlus. Las cosas se están poniendo muy peligrosas ahora, reconoció. Obviamente se defendieron bien, pero deben tener cuidado, ciertamente habrían llamado su atención ahora, advirtió. Fue Harry quien hizo la mayor parte del trabajo, explicó Andrómeda. Hubiéramos sido asesinados si no fuera por él. Harry negó con la cabeza. A todos les fue bien dadas las circunstancias, señaló. Tuvimos suerte, sin embargo, debería haber sido peor y si no hubiera sido por James, Remus, Peter y Sirius hubiera sido. Y la razón no fue porque nos has estado entrenando, intervino James. Hubiéramos sido inútiles sin él, admitió. Arcturus asintió con tristeza. Sospechaba que Harry era la razón principal por la que los mortífagos no habían tenido éxito en su ataque y ahora se había confirmado. Nuevamente se encontró en deuda con el joven, pero era una deuda que tenía de buena gana. Harry era su igual en sus ojos y no podía respetarlo más. Podía ver al negro en el niño y también podía ver al Potter, pero había más en él que solo eso. Era natural en lo que hizo y rápidamente demostró que lo hizo mejor que cualquier otro que Arcturus haya conocido. Estaba orgulloso del adolescente y orgulloso de haber compartido sangre con él sin importar cuán distantes estuvieran relacionados. No puedo tomar todo el crédito, interrumpió Harry. Si no fuera por Remus, Merlin sabe lo que le habría pasado a Narcisa, suspiró. ¿Qué es esto? Arcturus preguntó con el ceño fruncido. Remus de repente parecía muy nervioso. Era muy consciente de la reputación del señor negro al haber escuchado algunas historias aterradoras de Sirius a lo largo de los años. Fue Remus quien la defendió, explicó Harry simplemente. Arcturus miró al hombre lobo calculadamente y asintió después de un momento. Entonces parece que también estoy en deuda contigo, joven, admitió. Remus sacudió la cabeza desesperadamente. Todo lo que quería era que el hombre lo dejara solo, ciertamente no quería ser una carga para él de ninguna manera. Solo hice lo que pude, susurró en respuesta. Y por eso estoy agradecido, respondió Arcturus. Abordaremos esto en una fecha posterior, agregó, sintiendo el nerviosismo del adolescente. Remus tragó saliva y asintió a regañadientes. Solo esperaba que el hombre olvidara la deuda. ¿Qué vamos a hacer, abuelo? Bellatrix preguntó preocupada. Arcturus suspiró. Ya había decidido que me pondría del lado de Harry con esos imbéciles y parece que todos ustedes también han hecho su elección, señaló. No es que tengamos una opción, se quejó Bellatrix. ¿Y deseas unirte a ellos y atacar a personas inocentes por una causa ridícula? El hombre mayor cuestionó. Bellatrix sacudió la cabeza y levantó las manos de manera aplacadora. No, solo significa que todos en nuestra casa saldrán a buscarnos, explicó. Arcturus frunció el ceño ante su nieta y sacudió la cabeza. Bellatrix, sé que hay una sola persona en esta escuela que puede usar su varita mejor que tú y ha defendido a nuestra familia continuamente desde que llegó, dijo a sabiendas. No estoy preocupada por mí, susurró Bellatrix furiosamente mientras sus ojos parpadeaban hacia Narcisa. Arcturus asintió entendiendo. Entonces enséñale, se encogió de hombros. Bellatrix tragó saliva y asintió. Por supuesto, trataría de enseñarle a su hermana tanto como pudiera, pero sabía que Narcisa no era una duelista, simplemente no estaba tan inclinada. Eso va para ustedes, muchachos, también, dijo Dorea. ¿Eh? James respondió tontamente. Dorea suspiró.
No me gusta, pero debes estar preparado, por si acaso admitió. Charles puso un brazo alrededor de su esposa y le dio un apretón reconfortante. Dorea siempre había tenido la intención de no enseñarle a James la magia de la familia, sin anticipar o creer que surgiría otro señor oscuro tan rápido después de Grindelwald. James asintió entendiendo y miró hacia Harry. Después de los eventos de los días anteriores, Harry no quería nada más que proteger a sus amigos y familiares, pero ahora sabía más que nunca que no podía mantenerlos fuera del conflicto, sin importar cuánto quisiera. No era su lugar decidir eso por ellos, así que asintió con la cabeza. Preferiría que estuvieran preparados, como él, que ser sorprendidos sin ninguna forma de cuidarse. Bien, observó Arcturus felizmente con un aplauso. Ahora, necesito hablar con Harry, así que vete, exigió a los otros adolescentes que solo dudaron un momento antes de salir del pasillo. Visitaré a tu madre y explicaré todo, agregó al notar que Bellatrix dudaba en la salida. La joven frunció el ceño confundida antes de sacudir la cabeza y marcharse con los demás. Después de que la puerta se cerró, Arcturus se volvió hacia Harry y se dirigió a él tan grave y seriamente como Harry lo había visto. Necesito que veles por ellos, dijo simplemente. No hay nadie más en quien confíe para hacerlo, solo vigílalos, solicitó. Harry asintió con la cabeza y esperó a que el hombre continuara. Regulus también, agregó Arcturus. Sé que se está mezclando con ellos, pero será visto como un traidor y necesitará a alguien que lo ayude, explicó. Harry asintió nuevamente con su comprensión. Había tenido poca experiencia con el chico negro más joven, pero lo haría por el hombre mayor. Gracias, respondió Arcturus agradecido. Bellatrix es muy capaz con una varita mágica, pero ella ya la ha atrapado y nunca pedirá ayuda, es demasiado terca, así que cuídala cuando puedas. Lo haré, prometió Harry. Sabía que Bellatrix era ciertamente más que capaz de cuidarse a sí misma y sabía que era poco probable que ella necesitara que la ayudara de alguna manera. Por lo que había visto de la niña durante la batalla, ella era una bruja muy capaz, mucho más capaz que cualquier otro adolescente con una educación estándar y, por primera vez desde su llegada, había visto una verdadera visión de lo que se había convertido antes. Estoy confiando en ti para mantenerlos a salvo dentro de estas paredes, Harry, no es una posición que le daría a nadie más, reiteró Arcturus. Y a cambio, Charles y yo vamos a trabajar en el aspecto político de las cosas, necesitará ese tipo de respaldo tarde o temprano. Harry expresó su gratitud con un movimiento de cabeza. Sabía que tener a Arcturus de lado solo podía ser algo bueno para él, especialmente cuando se trataba de política, algo en lo que no tenía ningún interés. También estaremos allí cuando nos necesites y es importante, interrumpió Charles. Luego suspiró y se pasó la mano por el cabello de la manera típica de Potter. Sé que no puedo evitar que hagas lo que planeas hacer, pero puedo ayudarte, a pesar de que solo queremos que estés a salvo y tengas la vida aquí que antes no tenías la oportunidad. No puedo tener una vida hasta que se haya ido, susurró Harry. Sabes que tengo que ser yo, le recordó. Charles asintió a regañadientes. Lo sé, hijo, solo intenta disfrutar de las cosas pequeñas y no dejes que te gobierne, aconsejó seriamente mientras rodeaba al niño con el brazo. Lo intentaré, prometió Harry. Bien, reconoció Charles. Ahora creo que es hora de que nos vayamos, pero recuerda lo que dijimos. Harry asintió entendiendo. Nos veremos pronto para Pascua, susurró Dorea mientras ella también abrazaba al niño con cariño. No te metas en problemas. El problema parece encontrarme, respondió Harry con una sonrisa. Dorea sacudió la cabeza y sacó a los otros dos del pasillo dejando a Harry solo. Sacudió la cabeza y suspiró antes de salir del pasillo para regresar a la torre de Gryffindor solo queriendo algo de paz después del drama de la mañana. Potter, una voz irrumpió mientras se dirigía a la escalera. Se giró para ver a Bellatrix salir de un salón de clases en desuso. Ella se acercó a él y se paró frente a él claramente teniendo problemas para decir lo que quería. Enséñame, murmuró en voz baja. ¿Qué? Harry preguntó incrédulo. Bellatrix suspiró. Enséñame, dijo un poco más fuerte. Harry frunció el ceño y sacudió la cabeza. No necesitas que te enseñe, puedes manejarte bien, respondió. No tan bien como puedas, señaló. Por favor, solo quiero proteger a mi familia, suplicó. Harry entendió su razonamiento mejor que nadie, pero sabía que había poco que pudiera enseñarle a la niña. Tenía un repertorio de hechizos muy impresionante como era.
Solo necesitas practicar, sabes hechizos más que suficientes para hacer eso, explicó antes de alejarse. Bellatrix lo tomó del brazo y lo hizo girar para enfrentarla una vez más. Tú eres la razón por la que mi familia está en este lío. En primer lugar, siseó enojada. Si no hubieras interferido en Navidad, no estaríamos en esta posición. Y te casarías con Rodolphus y tu hermana estaría caminando por la isla con Malfoy, ¿es eso lo que quieres? Harry regresó acaloradamente mientras sacaba su brazo de su agarre. Bellatrix sacudió la cabeza con fiereza. No necesito que me enseñes muchos hechizos, solo enséñame a pelear como tú, pidió suavemente. Harry suspiró y se pasó la mano por el pelo. Se encontró en un gran dilema. Sabía que Bellatrix no era la misma persona que ella en su línea de tiempo, pero era muy reacio a enseñarle cualquier cosa que algún día pudiera usarse contra él o sus amigos. Suspiró nuevamente mientras sus pensamientos continuaban. Sabía que su intervención ciertamente había cambiado las cosas hasta cierto punto, algo incierto, y creía firmemente que todos tenían derecho a defenderse a sí mismos y a aquellos que les importaban, y Harry no tenía dudas de que la niña amaba a sus hermanas más que cualquier otra cosa. Muy bien, estuvo de acuerdo. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Bellatrix sonrió victoriosamente antes de hablar una vez más. Cualquier hechizo que creas que será útil, no sé, supongo, respondió con incertidumbre. Y solo practica pelear y pelear, agregó encogiéndose de hombros. Está bien, comenzaremos durante la semana, estuvo de acuerdo un tanto a regañadientes. Gracias, Bellatrix chilló de manera inusual antes de lanzar sus brazos alrededor de él. Rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho y retrocedió de inmediato. Lo siento, murmuró mientras se sonrojaba. Harry asintió y se dio la vuelta, más que un poco sorprendido por el inesperado abrazo de la niña. El miércoles, después de la cena, el mismo salón de clases que solíamos usar, indicó antes de subir las escaleras hacia la sala común de Gryffindor. Bellatrix asintió y se compuso antes de dirigirse en la dirección opuesta hacia las mazmorras, reprendiéndose por abrazar al niño, aunque sabía que no lo había hecho conscientemente. Estúpido, susurró irritada. ¿Por qué lo abrazaste?, se cuestionó a sí misma, sintiéndose muy molesta por sus acciones. ¿A quién abrazaste?, preguntó la voz burlona de Narcisa cuando ella y Andrómeda salieron de una de las salas de pociones, ambas parecían divertidas. Nadie. Bellatrix negó de inmediato, pero no pudo luchar contra el sonrojo que una vez más llegó a sus mejillas. ¿Por qué estás aquí de todos modos? Te estábamos esperando, respondió Narcisa. ¿A quién abrazaste?, ella preguntó de nuevo. Apuesto a que fue Harry, intervino Andrómeda. Cállate, Andy, no era mi intención. Bellatrix suspiró. Narcisa se rió de su hermana. ¿Crees que te invitará al baile?, ella preguntó emocionada. Bellatrix gruñó irritada y se alejó, claramente no queriendo esta conversación con sus hermanas. Ella quiere que lo haga, Andrómeda susurró a sabiendas. No lo hago. Bellatrix resopló mientras doblaba la esquina lejos del dúo. No es que él lo hiciera, se susurró a sí misma. Descanso. Harry se dirigió a la torre cuestionando su decisión de aceptar entrenar a Bellatrix. Decidió que todo lo que podía hacer era ver cómo le iba a la niña. Sus pensamientos se trasladaron al abrazo que ella le había dado, algo que nunca había esperado de ella. Sacudió la cabeza y suspiró confundido. Había sido difícil desde el principio mantener su odio hacia ella e incluso había comenzado a sentir cariño hacia ella durante el tiempo que habían pasado completando el WoW de defensa contra las artes oscuras que habían sido asignados juntos. Pero desde la noche en que lo había maldecido, le había resultado difícil verla como algo más que el mortífago en el que se había convertido. Incluso cuando se reveló que ella no lo había hecho por su propia voluntad, había hecho poco por cambiar sus pensamientos hacia ella, pero verla pedirle e incluso suplicar su ayuda le había dado algún tipo de esperanza de que realmente pudiera ayudar y no se convirtió en lo que tenía. Su intervención en Navidad claramente había sido mucho más importante de lo que había previsto y sacudió la cabeza al pensar que el cambio podría ser muy significativo en el esquema general de las cosas. ¿Qué estás haciendo, Potter?, suspiró para sí mismo cuando llegó al retrato de la mujer gorda y le dio la contraseña antes de entrar. Vio a los otros merodeadores, menos Peter, se sentaron en su espacio habitual y se unió a ellos. ¿Lo que está mal con él?, le preguntó a Sirius después de notar que James estaba en una especie de estupor. Sirius se rió entre dientes y sacudió la cabeza.
Lily le agradeció lo que hizo ayer, respondió Remus con una sonrisa. Ella incluso le dio un beso en la mejilla. Harry sacudió la cabeza divertido antes de sacar al niño de su ensueño. Hoy gruñó James. Estaba saboreando el momento. Frótalo en dientes, suspiró Sirius. Au, Marlene no te lo agradeció. Se burló Harry. Oh, cállate, murmuró Sirius en respuesta. En realidad lo hizo, pero la pata de cabra lo embotelló, comentó Remus alegremente. ¿Cómo? Harry preguntó con el ceño fruncido. En realidad, ella lo invitó a salir y él balbuceó como un imbécil, explicó Remus entre risas. Fue inesperado, se quejó Sirius petulantemente. ¿Qué pasó? Harry preguntó más. Nada, parecía que el idiota iba a poner una excusa, así que se fue, respondió Remus encogiéndose de hombros. Por Merlín, Canuto, solo encuentra a la chica, discúlpate y admite que te gusta, ordenó James irritado. Sirius parecía que iba a protestar, pero Remus lo interrumpió. No más bromas, Padfoot, prometió. Si te gusta, díselo antes de que alguien más la agarre. Como yo, interrumpió Harry. Sí, claro, murmuró Sirius. ¿No te interesan las chicas? Te juro que la única varita que tienes es la que tienes en la funda, o eres rara, agregó. Harry sacudió la cabeza pero no dignificó al niño con una respuesta. Solo encuéntrala y discúlpate, suspiró. Sirius miró a sus tres amigos antes de aceptar la situación con un movimiento de cabeza y salir de la sala común para encontrar a la chica en cuestión. Rápidamente sacó el mapa de su bolsillo trasero y lo activó, encontrando rápidamente a la niña sola en la biblioteca. Aquí no pasa nada, murmuró mientras se dirigía hacia ella. Entró en la biblioteca e inmediatamente vio a la niña mirando un libro abierto que había puesto en la mesa frente a ella, aunque pudo ver que en realidad no lo estaba leyendo. ¿Qué quieres, Sirius? Preguntó ella mientras él tomaba asiento frente a ella. Sirius tragó y endureció sus nervios antes de responder. Para disculparse, suspiró en voz baja. ¿Para qué exactamente? Marlene preguntó, su mirada todavía fija en el libro. Ser un idiota, respondió Sirius simplemente. ¿Y? Marlene respondió, finalmente mirando al niño con una ceja levantada. Por no responder te trató con incertidumbre. Marlene sacudió la cabeza. Me hiciste ver como un idiota, suspiró, claramente molesta por lo que había sucedido. ¿Por qué te importa tanto lo que todos piensan? Ya has visto cómo están todos, respondió Sirius. A James no le importa, todos lo critican por Lily, pero eso no lo detiene, respondió Marlene. No soy James, gruñó Sirius. Te invité a salir y dijiste que no antes, señaló. Por cómo eras, Sirius, explicó Marlene. Sirius frunció el ceño confundido y Marlene continuó. Antes de este año tenías una chica diferente cada semana, señaló. No quería ser otra de tus conquistas. Sirius asintió entendiendo. Eres diferente este año, la niña comenzó de nuevo. Siempre me gustaste, Sirius, pero me niego a ser solo otro nombre para ti, me tengo más respeto que eso, terminó con firmeza. Lo sé, reconoció Sirius. Pero no lo habrías sido, suspiró. Marlene lo miró con los ojos entrecerrados, deseando que continuara esta vez. Realmente me gustas, admitió. Y no solo porque eres hermosa, sino simplemente, bueno, todo sobre ti, concluyó simplemente. Siempre me gustaste, pero nunca pensé que estarías de acuerdo en salir conmigo, pero cuando todas las chicas a las que invité estuvieron de acuerdo, me volví arrogante y pensé que tú también. Marlene se echó a reír haciendo que el niño se sonrojara. Eso es lo que me hace diferente a ellos, explicó. Hay mucho más para ti de lo que le muestras a Sirius y lo que hiciste ayer me lo demostró más que cualquier otra cosa. ¿Qué quieres decir? Sirius preguntó. Ni siquiera pensaste en lo que podría haberte sucedido y te pusiste delante de mí y me defendiste sin siquiera pensarlo, creo que eso significa algo. Sirius suspiró una vez más y asintió. Realmente me gustas, más de lo que pensé que podría gustarme a alguien más, admitió. Es divertido estar cerca y no te tomas todo demasiado en serio, eso me gusta mucho. Es difícil tomar las cosas demasiado en serio a tu alrededor, respondió Marlene con una sonrisa. Pareces hacer que todo sea menos horrible de lo que es, incluso ayer me sentí seguro cuando estuviste allí. Sirius sonrió ante las palabras y resopló divertido. ¿Eso significa que me dejarás llevarte a una cita entonces? Preguntó nervioso.
Fue el turno de Marlene de sonreír y lo hizo mientras asentía. No más Oxmeade, entonces, ¿cuándo? Ella cuestionó. Sirius frunció el ceño pensativo antes de ponerse de pie y tirar suavemente de su asiento a la niña. ¿Qué tal ahora? Él ofreció. ¿En la escuela? Marlene respondió con una ceja levantada. Sirius asintió con la cabeza. Sé un buen lugar al que podemos ir, explicó mientras comenzaba a sacarla de la biblioteca. Ni siquiera estoy vestida, protestó la niña, aunque estaba sonriendo ante las payasadas del niño que claramente estaba dispuesto a llevarla a una cita de inmediato. Te ves perfecta como siempre, respondió Sirius despectivamente, causando que la chica se sonrojara mientras la llevaba hacia su primer destino. Descanso. Harry fue el primero en entrar al dormitorio esa noche, agotado por los eventos del fin de semana y necesitando dormir. Había enviado el resto del día a la sala de requisitos poniendo trabajo en la magia familiar a la que todavía se estaba acostumbrando, una magia que quería perfeccionar junto con sus habilidades de desarrollo continuo con su varita. Se echó a reír al recordar a Sirius y Marlene regresando de la mano de lo que habían estado haciendo durante su tiempo juntos. El chico había sido bastante tímido y solo les había dicho que la había llevado a las cocinas y al lago, pero Harry estaba contento de que Sirius estaba claramente feliz con el desarrollo. Tenía un brillo en los ojos que solo había visto cuando estaban haciendo bromas o cuando había pasado tiempo con el hombre antes de venir aquí y estaba hablando de su tiempo con los merodeadores con cariño. Retiró las cortinas de su póster y se encontró frunciendo el ceño de inmediato al ver un sobre blanco en la almohada, dirigido a él en un garabato desconocido. Sacó su varita y la agitó varias veces sobre el pergamino, buscando cualquier cosa que pudiera causarle daño. Después de que estuvo satisfecho de que la misiva estaba libre de hechizos, retiró la nota, se sentó al borde de la cama y comenzó a leer. Al señor Harry Potter, en primer lugar, les ofrezco mis disculpas y el mayor respeto. Si hubiera sabido que estarías presente en Oxmeade, habría dado instrucciones a mis hombres para que no te hicieran daño a ti y a tus amigos, y lo siento por sus acciones. Te resecho por defender a tus amigos de la manera que lo hiciste y no tengo mala voluntad hacia ti por la muerte de aquellos que me representaron. No era mi intención causar daño a ninguno de los habitantes de la aldea, sino solo demostrar que nuestros ciudadanos no están seguros bajo el régimen actual. Mis hombres se encontraron con la resistencia y actuaron como creyeron conveniente, por lo que nuevamente me disculpo, no habría víctimas. Me siento profundamente decepcionado por sus acciones y temo que debido a ellos podamos haber llegado a un punto muerto que espero superar con un gesto de mi parte. Mientras compartimos un talento, estoy seguro de que apreciarán lo que tengo para ofrecerles y que es un santuario dentro del castillo al que solo podrán acceder, un lugar propio al que ni siquiera Dumbledore puede alcanzar, solo aquellos con regalo que compartimos tienen la capacidad. Encontrarás muchas cosas maravillosas allí si eliges aceptar mi regalo e investigar el lugar en cuestión. Ahora, una mente aguda como la suya lo apreciaría simplemente por el conocimiento que obtendrá. Espero que podamos ir más allá de las quejas que nos hemos causado hasta ahora y, por el momento, resolver una especie de tregua. Puedo ver que a ninguno de nosotros nos serviría para crear una pelea entre nosotros y dañar aún más las intenciones de los demás en nuestras vidas. Tienes mi palabra de que ni yo ni mis hombres intentaremos hacerte daño a ti, a tu familia y amigos si me ofreces el mismo sentimiento. Espero ansiosamente su respuesta y espero sinceramente que considere esta oferta con el debido cuidado, ya que ignorarla podría significar repercusiones innecesarias para usted y aquellos que tiene en su corazón. Señor Gaunt. Harry gruñó furioso ante la última amenaza velada en la carta antes de arrogarla en una bola apretada en su puño y reírse oscuramente. Sabía que Voldemort se refería a la Cámara de los Secretos e hizo una nota mental para sí mismo para investigar más a fondo, aunque prometió que no abriría el túnel en el que sabía que el basilisco estaba alojado. Sacudió la cabeza y sintió que la carta se convertía en cenizas en su mano a través de la ola de furia que lo venció cuando una vez más se centró en la amenaza que le envió. No hay posibilidad, Tom gruñó. Voy por ti, bastardo, juró. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Final capítulo 7.